La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8 de la mañana con 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Y queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el señor asambleísta independiente Pedro Velasco, el constitucionalista el doctor André Benavides y el analista político el doctor Ramiro Rivera Molina. Les invitamos a hacer un análisis en este momento complejo, difícil que está viviendo la República e insistir con el llamado que venimos formulando desde la semana pasada a la sensatez, a la cordura, al diálogo, a la mediación, como un mecanismo civilizado para la solución de los problemas. Con la violencia, el vandalismo, el asalto, la agresión, no vamos a llegar a ninguna parte. Y este momento está planteado un diálogo, una mediación, y quienes todavía no responden son los dirigentes indígenas, que ojalá lo hagan. Luego de la bienvenida, quisiera empezar con un tema vinculado con la Asamblea Nacional. Ayer fue convocada la Asamblea para analizar el planteamiento de derogatoria del decreto 455 que emitiera el viernes pasado el presidente de la República, pero casi como comúnmente se suele decir, quedaron con los churros hechos. Al menos una mayoría, 72 asambleístas que firmaron para echar abajo, y eso el país tiene que estar consciente, y de manera especial los quiteños y ecuatorianos residentes en la capital, 72 asambleístas que quisieron echar abajo el estado de excepción. Y estamos viendo que las familias y los ciudadanos están sintiendo miedo y terror por estas agresiones que se producen a lo largo de las vías y también las ciudades del país. Quisieron echar abajo, pero el presidente de la República este lunes emitió un nuevo decreto, el 459, mediante el cual vuelve a declarar el estado de excepción por 30 días y aumenta las provincias que están en grave conmoción interna. Inicialmente fueron Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, y añadió este lunes el presidente Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, como señala el artículo 1. Quiero empezar con el señor asambleísta Pedro Velasco. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? ¿Cómo lograr sensatez, cordura? Que no piensen en el caos, en la desestabilización de un sector. Cierto es que usted no puede responder por eso, pero ese ambiente que se vive, hay una mayoría que quiere imponer lo que le da la gana, quiere imponer en este caso que se levante el estado de excepción, hablando de los derechos de los manifestantes y no de los derechos de los ciudadanos y la familia. Y solo como dato que venimos ilustrando el día de hoy, con corte hasta anoche, solo en el sector de la prensa ha habido 41 agresiones, entre ellos a 25 periodistas, 4 comunicadores comunitarios, 4 camarógrafos, 3 medios digitales, 2 asistentes, 2 organizaciones sociales y los medios de comunicación en general. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional, señor asambleísta Pedro Velasco? Muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Un gusto compartir el sede virtual de entrevistas sobre estos temas que preocupan al Ecuador entero. La Asamblea Nacional, lastimosamente, en estos últimos meses, diría yo, se ha polarizado en 2 sectores. Unos que, entre comillas, se autodenominan y se autocalifican los defensores de los intereses de la sociedad, de los intereses del pueblo, cuando en evidencia han dejado de manifiesto que lo único que les interesa es su agenda política, su agenda partidista, con miras a las elecciones que se vienen. Y ayer fue tan evidente esto que muchos, no sé si les traicionó el subconsciente, pero lo manifestaron públicamente, que la única solución para los problemas del país es la salida del presidente Lasso. Es una vergüenza que en el escenario del recinto legislativo, donde debe debatirse con altura, con propuestas, con ideas de conciliación, no de dividir al Ecuador entre supuestamente los buenos
que son los manifestantes y el resto de la población ubicados en el otro lado de la orilla, es decir, los malos, así no puede pasar. Esto es la coyuntura que se viene manifestando al interno de la Asamblea y con discursos que dan hasta cierta vergüenza escucharlos porque son los mismos gritos destemplados, autocalificados, que nosotros sí somos los hijos de los pobres, los hijos de los indígenas, de los campesinos, y el resto somos hijos de ¿quién? Hijos tal vez del viento. Ese tipo de posiciones no abonan absolutamente en nada a la solución del conflicto. El decreto 455, que lo expidió el presidente de la República el día viernes 17 de junio, está amparado en normas constitucionales. Es una facultad que tiene el presidente de la República cuando mire que existe una conmoción interna, cuando mire que hay actos de violencia, de vandalismo, y lo que pretende a través del uso racional de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, es establecer ese orden que todos añoramos. El derecho a la resistencia garantizado en la Constitución, el derecho a la manifestación, está bien, pero el derecho al vandalismo, entre comillas, el derecho a utilizar bienes privados en perjuicio de los verdaderos dueños y aprovecharse unos sectores, el destruir bienes públicos, eso no está permitido en ningún país civilizado. Lo que ha hecho el presidente el día de ayer es muy prudente, el haber dejado sin efecto, como usted bien lo mencionaba, prácticamente se quedaron quemándose el pan en la puerta del horno. El pretender ya no solamente era derogar el decreto 455, la intención fue mucho más allá, generar el mismo caos, porque no se iban a quedar contentos con el tema de la derogatoria del decreto, lo que iban es a determinar que hay un estado de conmoción interna y buscar por ahí desestabilizar hasta con el retiro de la confianza popular que no les corresponde a 72 asambleístas, le corresponde al pueblo el decidir si continúa o no el presidente de la República. El decreto 459, utilizando los mismos mecanismos constitucionales, se amplió a 3 provincias más, porque hemos mirado dónde está también el conflicto, la convulsión, la inestabilidad social y el vandalismo, que es precisamente las provincias de Pastaza, Chimborazo y Tungurahua. Por lo tanto, yo creo que ese es el escenario en el que nos estamos desenvolviendo. Pero los ecuatorianos tenemos que reaccionar en el marco del respeto a la Constitución, del diálogo y del consenso, que es lo que demanda la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas. Señor asambleísta Pedro Blasco, ¿no resulta irresponsable de esta mayoría legislativa, al menos de estos 72 asambleístas, levantar un estado de excepción en estas condiciones de violencia y vandalismo? Imagínense si es que con el estado de excepción estamos viviendo esta situación de terror, ¿cómo será sin estado de excepción? ¿No se dan cuenta, no reflexionan o simplemente quieren el caos y la destrucción del país de esta mayoría legislativa? Sí, el pueblo ya tiene identificado claramente las posiciones que se dan al interno de la Asamblea, los que siempre hablan a nombre del pueblo y nunca han convivido con el pueblo, los que han tenido ciertos privilegios y no quieren renunciar a esos privilegios de poder. Ellos son los que se creen los que tienen el derecho de quitar decretos, de poner decretos. Se están extralimitando las funciones, porque si bien el artículo 164 de la Constitución garantiza al presidente el determinar un estado de excepción cuando hay grave conmoción interna, utilizando los principios precisamente de temporalidad, territorialidad, racionalidad y muchos otros más, se creen con el derecho de decir esto no vale para ellos, para los 72, y por lo tanto eliminemos ese decreto y que venga nomás el caos, la violencia, el irrespeto a la propiedad. Creo que estamos en un estado de derechos y los derechos no solamente son de un solo sector, sino de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y hay que enmarcarnos en ese marco de respeto, y las normas constitucionales son para cumplirlas, les guste o no les guste. Y esas normas que fueron aprobadas precisamente por ellos en el 2008. Así es que tienen que entender que el Estado ecuatoriano es de todos, los más de 17 millones, y no solamente de un sector político. Quiero dar la bienvenida al doctor André Benavides, un reconocido constitucionalista. Su análisis inicial de esta actitud asumida por la mayoría legislativa y segundo, los decretos ejecutivos, tanto el 455 que fue derogado este lunes y el 459 que lo reemplazó, que determina el estado de excepción en 6 provincias del país. Doctor André Benavides, muy buen día.
Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para el doctor Rivera, para el asambleísta Velasco y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Pues bueno, vemos claramente que existe una agenda bastante marcada en la Asamblea Nacional que lo único que intenta es desestabilizar el país. Vemos que prácticamente el día de ayer se quedaron peinados y alborotados con la revocatoria de este decreto de estado de excepción. Los ciudadanos se preguntan si esto es una facultad, una atribución que tiene la Asamblea Nacional, y totalmente. Eso está previsto en el 166 de la Constitución de la República. Sin embargo, entenderíamos los ciudadanos que esto resulta una suerte de control político cuando existen excesos y arbitrariedades por parte del Estado. Pero parece que la Asamblea Nacional no está en sintonía con lo que está ocurriendo principalmente en Quito y en Pichincha. Hemos visto en los últimos días y en las últimas horas cómo prácticamente la capital de los ecuatorianos está sitiada, poniendo en riesgo la integridad y vida de varios ciudadanos que no somos parte de esta manifestación. Yo considero que la protesta social es un derecho que debe ser ejercido, pero de manera pacífica, sin vulnerar derechos, sin paralizar servicios públicos y peor aún, paralizando sectores estratégicos que generan ingresos para el presupuesto general del Estado. Si ni siquiera podemos tener eso, obviamente que no se van a poder, en ese sentido, garantizar esas condiciones para llegar a un diálogo. Ahora bien, me parece interesante lo que ha hecho el presidente de la República el día de ayer en el de derogar el decreto 455 y expedir el decreto 459. De alguna forma, eso lo que ha hecho es ganar tiempo el Ejecutivo para que se den esos mecanismos de diálogo, tomando en cuenta que los decretos de estado de excepción pueden ser notificados, deben ser notificados 48 horas después de su expedición, y la Asamblea Nacional, si es que quisiera revocar este decreto de estado de excepción, el 459, debería hacerlo a través de la convocatoria a una nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, que si el presidente de la República notifica el estado de excepción el día de ayer o el día de hoy, la Asamblea Nacional tendría que convocarse recién en 48 horas, es decir, el día jueves, para analizar este tema y obviamente tomar la revocatoria de ser el caso. Sin embargo, considero que estos días van a ser bastante importantes porque eventualmente de aquí van a salir algunos caminos de diálogo que puede tener entre el sector indígena y el gobierno nacional. Creo que por salud de la estabilidad institucional del país, por estabilidad de la democracia y principalmente de los derechos de los ciudadanos y de los protestantes, ya se deben llegar a estos caminos de consenso, porque si no, prácticamente vemos que el Ecuador está allanándose hacia un camino en el cual obviamente vamos a estar viviendo una situación insostenible. Ahora bien, yo quisiera esperar que esto no sea utilizado, las protestas, las manifestaciones que son legítimas por parte del sector indígena, de las cuales incluso yo coincido con varios de los 10 puntos en lo que tiene que ver con salud, con seguridad. Pero yo lo que no quisiera es que esta protesta sea utilizado como plataforma política para algunos que ya tienen sueños de ser candidatos para las elecciones seccionales y otros que quieren ver solo desestabilizado el país para cumplir con una agenda personal, una agenda que lo único que quiere es responder a intereses particulares. Creo que tampoco sería en este momento viable una muerte cruzada. Si bien es cierto, eso está previsto en la Constitución de la República, pero en las actuales circunstancias que vive el país, con esta grave crisis institucional, una muerte cruzada, yo lo único que pensaría es que va a agravar muchísimo más la situación que está viviendo el Ecuador. Que hay que solucionar los problemas de desempleo, que hay que solucionar los problemas de seguridad, los problemas de salud, de acuerdo, pero yo creo que esto debe hacerse en el marco de lo que dispone la Constitución y la ley. Y obviamente que se garanticen estos mecanismos. Y aquí sí hay que hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a ONGs, a la Organización de Naciones Unidas y otras instancias internacionales, para que ellos tracen esta cancha y ya en los próximos días, y de ser posible en las próximas horas, el movimiento indígena se siente con el Ejecutivo y obviamente ya podamos tener resultados que salten a la vista, más que todo por
garantizar los altos intereses que tenemos como ciudadanos, como ecuatorianos. Doctor André Benavides, desde una visión jurídica, si vuelve a ocurrir lo mismo, reúnen de nuevo 72 firmas, el gobierno tiene 48 horas, es decir, hasta el miércoles podría notificar, vienen las otras 48 horas, recogen las firmas, esto podría instalarse incluso, como quieren, la desestabilización, esta mayoría legislativa, como bien ha señalado el asambleísta Pedro Velasco, pudieran instalarse el fin de semana. ¿Hasta cuándo podría el presidente seguir con esta estrategia? Ya quizás un nuevo decreto, si vuelve a plantearse la derogatoria, para incluyendo una o dos provincias más, y seguimos con esta situación de incertidumbre si no se sientan a dialogar, especialmente el sector indígena, que no ha dado muestras en ese sentido. En el contexto que usted lo plantea, estimado Miguel, se pueden presentar varios escenarios. Vamos a uno de ellos. Supongamos que la Asamblea Nacional convoca una sesión de pleno a efectos de revocar el decreto de estado de excepción 459. Podría ocurrir lo que ya pasó el día lunes, que el presidente de la República deje sin efecto ese decreto ejecutivo, lo derogue y emita un nuevo decreto de estado de excepción. Por eso lo único que ocasiona es que estemos viviendo en una situación de un círculo vicioso, y prácticamente aquí los estados de excepción se van a convertir en ad infinitum, cuando eso está proscrito por la Constitución de la República, porque un estado de excepción puede durar hasta 60 días y ser renovado hasta 30 días adicionales. Entonces eso sería ver los defectos de la Constitución de Montecristi para hacer un fraude a la Constitución. Vamos a un segundo escenario. Supongamos, estimado Miguel, estimados amigos, que la Asamblea Nacional en efecto revoca el estado de excepción. ¿Qué es lo que podría hacer el presidente de la República? Al minuto 1 podría dictar un nuevo decreto de estado de excepción. Es lo que podría hacer. Entonces vemos que aquí evidentemente el Ejecutivo, debido a esa estructura hiperpresidencialista de nuestra Constitución, también le favorece. Cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque lo único que genera esto es una situación de inseguridad jurídica. Y el tercer escenario que se podría plantear, estimado Miguel, que este tipo de jugarretas político-jurídicas sean observadas por la Corte Constitucional. Recordemos que el decreto 455 ya está siendo objeto de control por parte de la Corte Constitucional, y yo estoy casi seguro que algunos señalamientos hará la más alta magistratura, porque lo que te va a decir es que estás utilizando tus facultades presidenciales y a través de tu facultad de derogar decretos ejecutivos estás viendo la forma de cómo darle otro alcance, al menos temporal, a los decretos de estado de excepción, y burlando ese control político que tiene la Asamblea Nacional. Entonces yo considero que en los próximos días también la Corte Constitucional va a hacer algún tipo de cuestionamientos a estas actuaciones que ha tenido el presidente de la República, que jurídicamente son viables, sí, pero eso no soluciona el problema de fondo, y más que todo estamos, como quien dice, ganando tiempo para que se dé algún tipo de situación. Por otro lado, estimado Miguel, tampoco podemos desvirtuar que estos decretos de estado de excepción lastimosamente han tenido defectos. Así como también se respeta la institucionalidad, también hay que cuestionar algunas actuaciones que tuvo el Ejecutivo. Por ejemplo, Miguel, yo no estuve de acuerdo con el borrador de decreto 455, en el cual se estaba limitando la libertad de expresión, el uso de plataformas digitales y obviamente el acceso al Internet. Eso claramente era violatorio de la Constitución de la República y de varios convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, vemos que el gobierno nacional, en una actitud responsable, aunque cuestionable en la forma como se lo hizo, reculó en esa medida, y obviamente que no se han violentado los derechos de información y comunicación que tenemos los ecuatorianos. En todo caso, estimado Miguel, yo esperaría que en las próximas horas y días ya se solucione este tema, ya se deje sin efecto este estado de excepción, y que la situación política que está viviendo el país no se concentre en la Asamblea Nacional, porque prácticamente lo que está haciendo la Asamblea Nacional es ser un actor más dentro de este caos, y que prácticamente no está solucionando nada. El día de ayer ya no tenían nada que debatir y se pasaron 3 o 4 horas debatiendo sobre algo que ya era inexistente. ¿Y para qué? Para llegar a una resolución
que no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Entonces sí, estuvo bien para el titular de prensa, para decir que la Asamblea Nacional se ha reunido, sí, pero al final del día esa resolución no tiene ningún efecto jurídico. En todo caso, yo creo que ya deben el gobierno nacional y el señor Issa conversar y ya de una vez superar esta crisis, ya que está siendo un golpe bastante fuerte para la ciudad de Quito y otras provincias y cantones del país. Bienvenido, doctor Ramiro Rivera Molina. Esta mañana se ha dicho y se ha escuchado también fuera de estas afirmaciones en la revista de Opinión Democracia, aquí se quiere la salida del presidente Lasso. Ya sin ambajes, sin tapujos, lo dicen en la Asamblea Nacional, lo dijo el señor Issa en un audio para registro histórico en donde él dijo, para bajarse al presidente tiene que ser una acción contundente. Y eso se está viendo en el país. Decía el asambleísta Pedro Velasco, lo único que quieren esta mayoría legislativa irresponsable es la salida del presidente Lasso, que ganó en las urnas, guste o no. Y decía el doctor Andrés Benavides, esta asamblea quiere desestabilizar al país. ¿Cómo afrontar este momento y pasar a lo que sería sensato en una sociedad civilizada, el diálogo y la mediación? Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Y buenos días, Miguel, y un gusto compartir este espacio con el doctor Benavides y con el señor asambleísta Velasco. Bueno, esto es lo que da la tierra. Es decir, no es la primera vez ni será la última vez que el Ecuador viva en esta lógica, en esta espiral de turbulencia, de crisis y de momentos agonísticos de la democracia. Revisemos la historia y vamos a ver una cantidad de episodios donde se mezcla la conflictividad, el regionalismo, la colisión entre los caudillos, los apetitos y las pasiones. Solamente desde el reestreno de la democracia, desde el 79, usted tiene 3 presidentes derrocados en las calles, a pesar que los 3 ganaron las elecciones. No es el momento de examinar la particularidad de cada coyuntura y de cada caso. Ha tenido 4 casos de presidentes de la Asamblea destituidos, el caso de don Averroes Bucarán, el caso de Omar Quintana, el caso del señor Serrano, el caso de la señora Llori, sin tomar en caso el caso del señor Quevedo, que al final tuvo que renunciar antes que la Cámara les destituya. Y la historia está plegada de conflictividad política, de un alto componente de pasión, de irracionalidad y de muy poco sentido de la democracia constitucional, republicana y democrática. ¿Qué es lo que ha pasado para este momento? Podríamos hacer un símil con los acontecimientos de octubre del 19, pero con varias diferencias. En el octubre 19 sí hubo el detonante cuando se emitió un decreto para liberar y eliminar los subsidios a los combustibles. Y vimos cómo Quito y otras ciudades del Ecuador fueron víctimas de la arremetida vandálica y criminal, tanto de una parte de los caballeros indígenas, sobre todo de los vándalos de los barrios marginales de Quito, donde tiene una estructura profundamente acentuada y estructurada el correísmo. Hoy usted no tiene ese detonante, porque mal o bien, a pesar de que los precios de los combustibles han subido en el mercado internacional, mucho más luego de la invasión rusa con Ucrania, las estadísticas dan cuenta de que los combustibles en el Ecuador son los más baratos de América Latina. Segunda queja, la pobreza y el dinero no alcanza para nada. Bueno, no hay país en América Latina donde no haya pobreza. Y el salario mínimo unificado ecuatoriano es uno de los más altos de América Latina. Sí creo que hay un problema de fondo que no tiene que ver solamente con el gobierno de Lasso, sino con la historia, con la deuda de un problema persistente en el Ecuador. ¿Cuál es un estado de inequidad? ¿Cuál es la concentración de la riqueza y el olvido de los sectores rurales del Ecuador?
Ahí sí tenemos un problema histórico. Y quizá esta última lección de convulsión nos llame la atención a todos los ecuatorianos para que una de las políticas de Estado que tenga que ver con continuidad, no políticas del regalo, no políticas de la limosna, no políticas de la asistencia populista, no políticas de paternalismo, que el Ecuador pueda diseñar una política de Estado con preferencia a combatir el problema del estado de la pobreza en el campo, en el sector rural y en las comunidades indígenas. Yo estoy casi seguro que para líderes caudillistas o este nuevo caciquismo indígena del siglo XXI, le es redituable la pobreza. No les interesa que la gente en el campo cambie de vida a mejores condiciones. Pues mientras haya pobreza, se alimenta y se fermenta el populismo y el caudillismo de lo que hoy se aprovecha el ciudadano ISA. Eso hay que hacer para el futuro. Probablemente el gobierno del presidente Lasso ha cometido errores, y sin duda los ha cometido, porque coincide que su primer año de gobierno debe enfrentar una amenaza contra la vida de todos los ecuatorianos, que fue la pandemia, y esa política fue exitosa, y la comunicación fue deficiente. Un gobierno que quizás no advirtió sus debilidades. No es lo mismo venir del mármol de un sector privado a ejercer la compleja política nacional. Se le achacó el haber dejado intacta la estructura del correísmo a lo largo y ancho del Ecuador. Y quizá esta es la consecuencia también de que el gobierno del presidente Lasso se decidió enfrentar con las redes del narcotráfico que habían cohabitado, coexistido durante el gobierno del correísmo. ¿De dónde sale tanto dinero para movilizar a miles de pobladores de las comunidades indígenas? Porque implica movilización, combustible, alquiler de camionetas, alquiler de camiones. ¿De dónde sale todo este aparataje que no puede ser planificado de la noche a la mañana? Y es que creo que el Ecuador no puede cerrar los ojos. No estamos en este momento ante un líder indígena democrático. Estamos ante un líder indígena que no cree en la sociedad liberal, que no cree en la democracia, que considera que el Estado es represivo, que considera que las Fuerzas Armadas y la policía son represivas, que considera que los militares son gorilas. Los dice en su libro, en El Estallido, ahí está todo. Es decir, es un líder de la violencia que no cree en la democracia. Y las armas de la democracia son, obviamente, la protesta pacífica, como se ha dicho claramente aquí, y el respeto al derecho de los otros, a movilizarse, a trabajar, a trasladarse. Aquí tenemos una movilización impresionantemente violenta. Y claro, el líder indígena dice, no somos nosotros, son los infiltrados. No son los indígenas los que le atacan para matar a un alcalde por el pecado de estar colaborando con el gobierno y coordinando las políticas en su pueblo. No son los indígenas los que tratan de agredir a comunicadores de Teleamazonas, de Coavisa, de TCB, de RTS anoche en Guayaquil. Jóvenes periodistas del comercio que hacen coberturas en vivo han recibido agresiones e intimidaciones. Y hemos tenido que decir estos días, no se haga eso. Vivimos ante una amenaza, Miguel, tan grave, de una minoría con enorme capacidad destructiva. Y en democracia, lo peor que puede pasar es que la minoría organizada, con capacidad de imprimir violencia y de destrucción, pueda sustituir al voto ciudadano. Entonces, ese momento, los valores de la democracia han terminado y habría que poner entonces en la Constitución que los regímenes democráticos terminarán cuando se calienten las calles,
se siembre la violencia y no se permita la fuerza pública y establecer el orden que impone la Constitución. El intento de la Asamblea, inteligentemente burlado por el gobierno al emitir el nuevo decreto 459, ha sido un acto de la más absoluta irresponsabilidad. Porque la ley orgánica le dice al Congreso que en efecto puede derogar el estado de emergencia, pero cuando las circunstancias lo ameritan. Pero para el cerebro más elemental, más simple, que entienda cómo funciona la concordia y la paz pública, no ha de entender que las circunstancias no lo ameritan. Imagínese usted que con la fuerza pública, que con las Fuerzas Armadas, que con la Policía Nacional, que han actuado con enorme prudencia, porque los han escoltado hasta Quito, porque durante el régimen autoritario del presidente Correa los inmovilizaban en sus propias comunidades, bloqueaban el sistema vial, ahora han sido hasta escoltados a la ciudad de Quito, mientras los vándalos pueden pinchar las llantas de los camiones que llevan alimentos, mientras puedan invadir las florícolas, las blocoreras, atacar a los ciudadanos, invadir tiendas, abarrotes humildes de Guaranda, de Riobamba, de Cotopaxi, de Tungurahua, del mismo Quito. La fuerza pública se ha portado con una paciencia y una tolerancia digna de reconocimiento. Pero siempre hay una duda, Miguel. Las sociedades democráticas deben tener una cultura de tolerancia, pero la tolerancia deja de ser virtud cuando los intolerantes lo único que persiguen son la destrucción de la paz social y la ruptura del ordenamiento democrático. Eso implica que la tolerancia, doctor Ramiro Rivera, tiene su límite. No se puede seguir viendo impasible cómo están destruyendo, asaltando, agrediendo, pero le hicieron al alcalde de Alausí en las últimas horas, es evidente, y ahí no van a decir infiltrados, es la movilización indígena la que se expresa tan evidentemente. Entonces, ¿tolerancia hasta dónde? O aplicación de la ley con todos los riesgos que eso implica. No hay sociedad, Miguel, que tenga viabilidad sin reglas, sin ley. Imagínese usted que al seno de la familia usted diga a los hijos, la regla es portarse bien y no hacer lo que ustedes quieran. Y los hijos digan, no, nos acogemos al principio de la resistencia y hacemos lo que nos da la santa gana. ¿Sabía usted que la única constitución de América Latina, y quizá con excepción de la constitución alemana y de alguna otra, que André, que es un constitucionalista permanente, lo debe saber, en ninguna otra constitución hay el derecho a la resistencia? El derecho a la resistencia fue una institución medieval que provino del pensamiento cristiano para establecer el derecho a resistir a los monarcas omnipotentes de la etapa medieval. Imagínese usted la caricatura de constitución que tenemos, que establece dizque un ordenamiento democrático y al mismo tiempo establece el derecho a resistirse de las decisiones democráticas y legítimas emitidas por autoridades legítimas de esa democracia. Es que esa es una locura. Lo contiene, me parece, que la Constitución portuguesa y alemana. ¿Pero para qué? El derecho a resistir cuando haya intentos que renazca el nazismo, el autoritarismo, el desprecio a la dignidad humana. Usted en estas movilizaciones, con todo el vandalismo, hay 1 milímetro, hay una onza de peso de respeto a la dignidad humana, no la hay, porque buscan el golpe de Estado. Lo admitió el señor Issa, y ese es el deseo que quiere el señor Correa. Esos dos extremos se han unido hoy en una complicidad mutua para lograr la quiebra de la institucionalidad democrática. No hay sociedad que pueda subsistir sin reglas.
La sociedad que no tenía reglas, donde el hombre era el lobo del hombre, es la sociedad que describió Thomas Hobbes en el Leviatán, en el estado de naturaleza, donde cada quien tenía que sobrevivir con sus propias armas frente a la ausencia de un Estado, frente a la ausencia del ordenamiento. Y aquí, uno de los grandes responsables de la violencia que está viviendo el Ecuador y de las consecuencias tiene nombre y apellido, el señor Leonidas Issa, quien ni siquiera tuvo la lealtad de apoyar a su propio candidato Yacu Pérez, quien traicionó al movimiento indígena apoyando al correísmo, que fue su mayor verdugo, su mayor estigma durante 10 años de abuso, de omnipotencia y de totalitarismo. Yo creo que hoy hay que cerrar filas por la pervivencia de la democracia y obviamente exhortar a un mínimo de sensatez y de racionalidad para que haya un diálogo y busquemos una salida. No puede el Ecuador sobrevivir democráticamente mañana, sea quien sea el presidente. Si es que el Ecuador vota por unos legisladores de una vuelta, vota por un programa de gobierno de quien es electo presidente y luego el señor Issa intenta un golpe de Estado porque ese gobierno no impone el programa que el señor Issa propone. Más allá de que puedan haber reivindicaciones humanas, justas y democráticas, es mediante el voto, mediante la legitimación del orden democrático, que un gobierno tiene que implementar su programa de gobierno. No desde el palo, no desde las lanzas, no desde el cuchillo, no desde el arma blanca, no desde la violencia y la irracionalidad y la insensatez. Por eso hay que hacer un llamado a la cordura, a algo de racionalidad que le pueda quedar a un líder fanatizado, dogmático y enajenado como el señor Issa. Doctor Rivera, a propósito de lo que usted dice, ¿no será que le están utilizando al señor Issa desde ese sector que desde el comienzo viene buscando la impunidad, como es el correísmo desde la Asamblea, que ha logrado aglutinar a otros asambleístas, y a su vez el señor Issa utiliza lo que se conoce a las comunidades con el principio de masa y vamos al caos y la destrucción? Las actuaciones del señor Issa son bien opacas. La primera pregunta, ¿de qué vive? ¿De qué vive? Yo tengo un auto que tiene 14 años de rodar en las calles y no he podido renovar ese auto. El auto en el que viaja el señor Issa, de último modelo, cuya versión más barata cuesta más de $50,000. ¿De qué vive si no paga impuestos? ¿De dónde tiene su patrimonio? Es obvio que le viene dinero de fundaciones norteamericanas, europeas, específicamente de Noruega, al parecer. Pero si hubiese transparencia, debería rendir cuentas a su comunidad. A ellos tendría que rendir cuentas. Pero Miguel, cuando las sociedades mueren en convulsión o cuando las sociedades se lastiman, se resquebrajan y la cohesión social se destruye, y luego que pasa la tempestad siempre quedará huellas de los delitos. Y ya lo ha dicho ayer el ministro de la Defensa, que detrás habrían grandes bandas del narcotráfico. Miguel, si es que la droga decomisada en un año en el Ecuador, en el mercado final del menudeo en las calles de Nueva York o de las capitales de Europa, llegan a costar más que el presupuesto general del Estado, imagínese usted el gigantesco poder que podría estar detrás de estos actos de la violencia. Quizá algún día, cuando la justicia tenga que imponerse, el señor Issa tenga que purgar en una condena los delitos que ha cometido, en los que ha sido patrocinante, auspiciante, incitante y cómplice de los mismos. A propósito de lo que señala el doctor Ramiro Rivera, quisiéramos ilustrar con el audio del señor ministro de la Defensa Nacional,
el general en servicio pasivo, Luis Lara, respecto de estas amenazas, esta situación que estamos viviendo en el Ecuador, por favor. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia. Cuando estos derechos son vulnerados, los grupos que impiden la libre circulación crean zozobra, atacan a otros ciudadanos indefensos. Es cuando el Estado, en representación de todos los ecuatorianos, debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz. Sobre la base de los hechos ocurridos en el año 2019, ya no procede la excusa de que son otros los violentos. Si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados, causan heridos, incendian patrulleros, agreden a periodistas, extorsionan a las empresas y ciudadanos, es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades. En el marco de un Estado de Derecho, con la Constitución como norma fundamental de un país libre y democrático. Doctor Ramiro Rivera, un comentario sobre esto absolutamente claro, e insiste el señor ministro de la Defensa Nacional, Luis Lara, que detrás de esto están bandas de narcotráfico y delincuencia organizada. ¿Cómo afrontar esto? Para que el ministro de la Defensa, que coordina las acciones contra las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que tiene información cruzada con la Fuerza Pública y la Policía Nacional, afirme que detrás de esto están las bandas del narcotráfico, es grave. Y es evidente que las bandas no pueden estar tranquilas. Es evidente que las bandas se han abierto una guerra sin control contra el gobierno porque el presidente Lasso tomó la decisión de enfrentarlas. Y gran parte de la violencia en las cárceles y en los centros de reclusión fue por el hecho de que el gobierno del presidente Lasso quiso poner orden en ellas. Durante los 10 años del correísmo, todas las bandas de narcotráfico convivieron, cohabitaron con ese gobierno y se les entregaron los pabellones y las cárceles para que los puedan administrar. Miguel, para quien tiene información, y se lo digo con algo de información porque algún momento le escuché al mismísimo jefe de la DEA en el 2015, todos los caminos o muchos caminos conducen a concluir que el gobierno del presidente Correa fue el garante de un gran corredor del narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y en Europa. Pero algún momento será procesado, porque entiendo que organismos internacionales tienen evidencias y tienen información. Y al interior de acá, las evidencias de largo, comenzando por desmantelar la estructura de inteligencia en la fuerza pública, comenzando con expulsar la base de Manta,
comenzando por llevarse con los chicos malos y distanciarse de países como Estados Unidos o Israel, que tienen enorme tecnología y enorme experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El gran enemigo del Ecuador es el narcotráfico, y ahí hay siluetas oscuras que caminan en medio de la crisis y de la convulsión interna del Ecuador. Volvamos con el señor asambleísta Pedro Velasco. En medio de este panorama complejo, difícil, el crimen organizado, la delincuencia organizada, el narcotráfico vinculados a esto, la Asamblea Nacional haciéndole el juego contra el país, contra el pueblo, esta mayoría legislativa que quiere persistir en la desestabilización del país, señor asambleísta Pedro Velasco. Bueno, yo quisiera en esta parte distanciarnos de aquellos que están haciendo el juego a la violencia, al caos, a la inseguridad jurídica. Hay un grupo que se autocalifican los defensores, entre comillas, pero no es la Asamblea. La Asamblea, usted sabe que estamos integrados por sectores de diferentes provincias, de diferentes tendencias y corrientes políticas, y también habemos sectores muy responsables, muy serios, con el presente y el futuro del Ecuador. Si me permite, asambleísta Velasco, pero quien impone es la mayoría, lastimosamente esa es la realidad. Y ahí vemos no solo el correísmo, sino parte del bloque de Pachacutic, ex miembros de Pachacutic, ex miembros de Izquierda Democrática. Da vergüenza quienes presiden comisiones del señor Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, señor Recalde y otros asambleístas. Está la lista de los 72 que firmaron para echar abajo, absolutamente identificados, pero ellos, como tienen mayoría, quieren imponer por la fuerza del voto esta situación que va a complicar aún más al país con este panorama de delincuencia y de inseguridad. El país tiene claramente identificados a los actores políticos que pretenden, a través de esa dictadura del voto, imponer decisiones. Con las justas llegan a esa mayoría absoluta, pero hay que reconocer, tengan 70, 71, 72 votos, pueden tomar las decisiones que son ilegales, fuera de contexto de la racionalidad, fuera de los intereses nacionales. Pero hay que entender que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas perdió totalmente credibilidad, ahí sí hablando en el contexto de la institucionalidad de la función legislativa, porque no respondemos, hay que incluirnos a las demandas de la colectividad, a los verdaderos intereses, a los problemas que tienen que solucionarse desde el legislativo. Y así ha venido caminando prácticamente de tumbo en tumbo. Hay que reconocer también que no tuvimos una dirección de las que hubiésemos añorado los asambleístas y el pueblo ecuatoriano durante un año. Lastimosamente, el movimiento Pachacuti, que tuvo la oportunidad histórica en la vida, no se le ha presentado esa oportunidad de estar presidiendo el primer poder del Estado, no estuvo sintonizada con las demandas ciudadanas, se diluyó la acción en actividades totalmente intrascendentes. Si usted revisa la historia legislativa de este año atrás, la mayor parte es resoluciones que no tienen ningún efecto jurídico, exhortos que no significan absolutamente nada. Es decir, solamente para buscar la Cámara que está en la Asamblea, para buscar el protagonismo que no tiene ningún efecto dentro de la implicación del desarrollo nacional. Eso se ha pasado durante este tiempo. Lo que se mencionó hace un momento, una resolución ayer que no tiene pies ni cabezas, una resolución que supuestamente dice que llaman al consenso, al diálogo, y lo primero que empiezan es diciendo que el presidente no sirve para nada. Es decir, ese tipo de decisiones son las que abundan en el desprestigio y en la falta de calidad de la producción legislativa y de la labor fiscalizadora. Es decir, la Asamblea, en términos generales, estamos en deuda con la sociedad ecuatoriana. En otro momento, yo tengo que evocar momentos que vivió muy duros, muy difíciles de la historia republicana, pero había la postura del diálogo, del discurso sustentado, técnico, mesurado, racional, no aquel discurso de que yo soy pobrecito y que como pobre me defiendo entre los pobres. Eso ya no pega. El país se necesita gente preparada, capaz de afrontar y ver la realidad nacional y proponer soluciones racionales. Aquí vale una pequeña acotación de lo que se refería el doctor Rivera.
El presidente de la República necesita tomar decisiones también en el marco del respeto a la Constitución. Yo me acuerdo cuando se posesionó el 24 de mayo, en la tarde y noche se reunió el primer Consejo de Seguridad. Fue algo que nosotros lo mirábamos con expectativas de que se va a ordenar la casa, de que el país va a tener precisamente esa correlación y esa coordinación interinstitucional. No lo he visto nuevamente de que haga uso de ese mecanismo de carácter legal, de que convoque al Consejo de Seguridad que está vigente, es decir, involucrar a los diferentes poderes del Estado para que esté el presidente de la legislatura, de la función judicial, de la función electoral, de transparencia y control social, presidiendo él las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden. ¿Para qué? Para que se analice la situación conflictiva que vive el Ecuador. Es decir, no se puede solucionar desde una sola posición ejecutiva, sino que también hay que involucrar a los demás, porque todos somos corresponsables de lo que pase o de lo que deje de pasar en el país. Y hay que hacerse ayudar. Y yo comparto muchas de las apreciaciones que aquí se han mencionado. Es decir, si yo quiero al Ecuador próspero, al Ecuador que desarrolla, que atrae inversión, que garantiza seguridad jurídica, que garantiza derechos, es bueno de que se involucren los diferentes sectores. A veces parece que el sector cercano al Ejecutivo como que no da pie con bola y como que también cometen ciertos errores, como el que lo mencioné hace un rato, cuando se ha visto que un decreto, el 455, primeramente se lo estrene como borrador y después salga el titular, el principal. Eso no pasa, y esos errores son los que pasan factura lastimosamente. Pero estamos, yo creo que a tiempo. Es hora de estos días de tomar decisiones claras, de invocar un verdadero diálogo, pero a los que verdaderamente quieran dialogar, excluir a los que no quieran, porque a muchos ya lo han manifestado en forma reiterativa y pública, diciendo que no van a dialogar. El diálogo para ellos es imposición, es radical, es me aceptan o no me aceptan. Pero si es que nosotros encontramos otros actores, que hay muchísimos en el país, sectores positivos que ven a la sociedad ecuatoriana con una posibilidad de desarrollo y que creen en los ecuatorianos y ecuatorianas, podemos encontrar ese mecanismo de diálogo en los próximos días. Para concluir con usted, señor asambleísta Pedro Velasco, ¿será que llega algo de sensatez a ese sector de la mayoría? Sabemos que el correísmo busca impunidad, pero quienes se han sumado, no sabemos por qué y en qué condiciones a esta mayoría, ¿será que entran un poco en sensatez frente al peligro que están contribuyendo para que este país se incendie más? ¿Será que entran en sensatez esos asambleístas y no permitan con una mayoría absoluta que el descalabro del país? Hay elementos que yo en el tiempo que llevamos al interno de la Asamblea los he mirado con posiciones coherentes, racionales, pero hay otros sectores que ya son posiciones irreconciliables con el país, posiciones intransigentes que marcan una agenda previamente acordada. Usted mire, cuando van a la Asamblea es un discurso casi el mismo repetitivo. Lo mismo dice una persona y continúa el otro y no cambian de modelo. Es el mismo patrón de intervenciones que tienen. Y usted mirará que cuando acaba de intervenir una persona, no sé de qué lo aplauden, se aplauden entre ellos mismos, tal vez las barbaridades, el destrozo que quieren causar al país. Cuando alguien merece un aplauso, debería ser del pueblo ecuatoriano, de las clases humildes, las populares, cuando encuentren solución a sus problemas, no entre ellos mismos reconociéndose, yo diría hasta cierto punto, mediocridades. Entonces, yo tengo muchas dudas de que hay algún sector que pueda reconciliarse con el Ecuador, de que quiera interesarse por los problemas de fondo del país, pero hay otras personas que sí lo hacen con criterio, con análisis técnico y con visión de un Ecuador que todos añoramos, el Ecuador de la reconciliación, del diálogo, de la prosperidad, del desarrollo, del respeto a los derechos, del respeto a la Constitución y a las normas, que es el que todos añoramos. Doctor André Benavides, ¿cómo tratar de rescatar unas actuaciones serias, responsables, sensatas de la Asamblea Nacional a propósito de este nuevo decreto de estado de excepción, el 459, expedido por el Ejecutivo? ¿Será posible encontrar algo de sensatez en esta Asamblea? Lastimosamente parece que el camino no va hacia ese rumbo, estimado Miguel. Vemos que ya existe una agenda claramente marcada. Vemos que esta mayoría ha comenzado por el Consejo de Administración Legislativa, han destituido a la señora Yori
van ahora por la señora Guamaní y posteriormente lo más probable es que vayan a ir por las presidencias de las comisiones legislativas. Vemos que aquí la Asamblea Nacional, en lugar de responder a las exigencias, necesidades, problemas que tenemos los ecuatorianos, está más bien encaprichada en resolver sus intereses personales, particulares, partidistas y electorales. Y creo que una salida inmediata yo no veo. Yo esperaría que al menos ya una vez que se supere lo que tiene que ver con el paro nacional, la Asamblea Nacional, bajo el nuevo liderazgo del señor Saquicela, marque una agenda legislativa que dé soluciones a los problemas económicos, a los problemas de seguridad, a los problemas de productividad que tiene el país. Pero claramente la Asamblea Nacional, en lugar de estar sesionando, redactando leyes, ¿a qué se ha dedicado? A destituir asambleístas, a seguir juicios políticos irrisorios en contra de algunos funcionarios, en ver la forma de cómo generar más crisis institucional. Entonces, obviamente no es una sorpresa que las últimas encuestas, los últimos estudios de opinión, nos digan que la Asamblea Nacional tiene un 4% de aprobación. Prácticamente están al mismo nivel de la Asamblea Nacional del señor Litardo. Ya los ciudadanos decíamos, bueno, una Asamblea Nacional peor que la anterior no va a existir, pero vemos que ahora esta Asamblea Nacional la va a superar con creces. Y ese es uno de los cuestionamientos que hace la ciudadanía. La ciudadanía quiere respuestas claras por parte de la Asamblea Nacional. Y obviamente aquí más bien se está generando un escenario en el cual obviamente lo que se está haciendo es viendo, no a responder los problemas que están sucediendo actualmente en el país, sino viendo de cara a las próximas elecciones. Y de si carambola te sale, por ejemplo, unas elecciones anticipadas para presidente y asambleístas, mejor. Entonces tampoco podemos descartar, estimado Miguel, que una de las alternativas que esté pensando esta Asamblea Nacional sea la declaratoria de la muerte cruzada, que suponga la destitución directa del presidente de la República y convocar elecciones anticipadas, o en su defecto seguir un juicio político para que se lo destituya y el vicepresidente asuma este cargo. En ese creo que sería más o menos el panorama y el objetivo principal, más allá de que esto puede tener como consecuencia, por ejemplo, también que esta nueva mayoría comience a proseguir con los juicios políticos en contra del Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, justamente para tratar de cooptar esas instituciones y obviamente quienes vayan a asumir esas altas responsabilidades, esos altos cargos, respondan a los designios de esta nueva mayoría. Creo que prácticamente ahorita la institución de la Asamblea Nacional está herida de muerte. Creo que tratar de recomponer el espíritu, la misión constitucional que tiene va a ser bastante complejo, porque aquí tampoco podemos decir que actúan en función de lo que en realidad lo que te dice la Constitución y la ley, sino que aquí obviamente existen intereses políticos y es claro, porque estamos hablando de una instancia donde existen deliberación política, pero la deliberación política no puede superponerse a los límites constitucionales. Y eso es justamente lo que ya ha rebasado esta Asamblea Nacional. Obviamente que como ciudadano, más allá de ser un abogado, un académico, yo estoy decepcionado de esta Asamblea Nacional porque prácticamente le he dado la espalda al pueblo ecuatoriano con los discursos grandilocuentes que sí, que están del lado del pueblo, pero ¿tú qué has hecho como asambleísta para resolver los problemas del país? Una cosa es lo que aguanta el papel, la cámara y el micrófono, y otra cosa es lo que ya se vean en leyes realmente que puedan solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. En todo caso, estimado Miguel, esperemos que ya la situación mejore, que ya la Asamblea Nacional ya le baje ese ánimo de tratar de hacer esta cacería de brujas, de tratar de tumbarse a sus propias autoridades, a ministros de Estado, otras instancias, y se dedique a trabajar por los 17 millones de ecuatorianos, se dedique a trabajar por el ciudadano común, por el ciudadano de pie, por esas grandes mayorías que buscan respuestas por parte de sus asambleístas. Y lastimosamente vemos que esto no está ocurriendo. Doctor Ramiro Rivera,
¿cómo se puede convivir en una sociedad democrática con una asamblea permanente, con una mayoría legislativa que quiere desestabilizar, que quiere conspirar contra el Estado democrático? ¿Cómo cambiar esto si no hay sensatez y esa mayoría sin razonamiento quieren imponer en este juego de intenciones para tumbar a un gobierno? Bueno, las legislaturas, Miguel, no siempre emiten las mejores noticias en el mundo entero. Con las crisis de las democracias, con la eclosión de las diversas formas de populismo, por la decepción que tiene la gente, se enajena y se distancia de la política y de los referentes políticos, y particularmente de las asambleas legislativas, que es donde, como dice André con mucha inteligencia, radica el debate político de la controversia y de la pluralidad. Punto 1. Punto 2. ¿Las asambleas no serán un poquito un espejo de lo que es un país? No agrego más a eso. Los parlamentarios no caen del cielo. Quienes llegan a la presidencia, a las alcaldías, a las prefecturas, como asambleístas, no caen del cielo. Son los electores los que le colocan ahí. Por cierto, no todo es malo, porque me parece que la generalización le hace daño a la política, y la generalización del achaque a la política, de que la política es malo, termina haciendo más daño a la sociedad. Hay legisladores de todo tipo, y no es porque esté aquí con nosotros don Pedro Velasco. Yo a Pedro lo conozco cuando fue un excelente alcalde de Tulcán, y creo que hoy es un buen legislador. Y hay buenos legisladores en el Partido Social Cristiano, en Izquierda Democrática, en Creo, en Pachacuti. A lo mejor quizá uno que otro también en UNES, a lo mejor. Aunque mayoritariamente esa es una organización destinada a cultivar la impunidad. Un segundo elemento, Miguel, los liderazgos deben conllevar algo de responsabilidad. Y el problema del Ecuador es que una buena parte, no en su totalidad, de los liderazgos son liderazgos mediocres, son liderazgos populistas y clientelares. ¿En dónde está la voz de los líderes políticos del Ecuador? Hacen silencio en el peor momento de zozobra y de convulsión, porque probablemente quieren acomodarse al escenario electoral próximo. Será altamente probable, Miguel, que en las elecciones del 5 de enero, una buena cantidad de candidatos a prefectos y alcaldes sean los líderes de la violencia en varias provincias de la sierra. Es altamente probable. Y no dude usted que el leitmotiv, entre otros, que están en la sombra de la penumbra, en la sombra de lo invisible, que el gran objetivo del señor Issa es ser presidente de los ecuatorianos. Y es legítimo. Pero presente elecciones. No aspire a ser líder nacional destruyendo la democracia. Porque un país no puede estar sometido a los peajes de extorsión. Los florícolas tienen que pagar dinero para que les permitan sacar sus camiones. No merecemos vivir en un país donde el agricultor o el lechero está obligado a botar la leche en las acequias, mientras hay niños con desnutrición, agresiones, bloqueos, intimidación, destrucción de la propiedad pública y privada, impedir el libre tránsito. No, el Ecuador no se merece eso. Merecemos líderes, sí, renovados, pero con ética y con sentido de pertenencia a lo que es la democracia. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis serio, responsable, sobre las grandes necesidades que tiene el país. Ojalá vuelva la sensatez, la cordura, porque no podemos admitir que hoy tengamos gran parte del país y gran parte de Quito paralizados, bloqueados, porque las informaciones últimas dan cuenta cómo se va bloqueando las vías, y la fuerza pública, que hace enormes esfuerzos, no puede abastecer esta normalización. Muchas gracias al asambleísta Pedro Velasco, al doctor André Benavides y al doctor Ramiro Rivera por participar en este análisis sobre el papel de la Asamblea, la ley de estado de excepción y lo que estamos viviendo. Muchas gracias
muy amables, muy buen día y que ojalá el país recobre en algún momento la paz y la cordura. Muy amables. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia, con estos altibajos que hemos tenido. Esta es la situación que estamos viviendo. Hoy se puede decir que Quito está, gran parte de sus vías, sus avenidas está bloqueado, sea en los valles, sea en el centro y norte y sur de la ciudad. Ojalá vuelva la sensatez, la cordura. Ojalá se imponga el diálogo y la mediación, para lo cual se requiere la participación de las dos partes. El gobierno, que sigue tendiendo la mano, y la dirigencia indígena, que no se da por entendido y que no quiere contribuir a la solución de los problemas. La radicalización de las posiciones, o me aprueban todo o nada, no va a conducir a nada, sino a la confrontación, al asalto, al vandalismo, como denunciara en las últimas horas el propio ministro de la Defensa Nacional, Luis Lara, que detrás de esto, lo cual es absolutamente grave, están bandas de narcotráfico, la delincuencia organizada, y por ello ha convocado a la unidad nacional. Ojalá se analice esta situación y se rectifique desde los sectores violentos y el sector mayoritario de la Asamblea, que quiere atizar el fuego sin soluciones, sino con contribuciones que le harán más daño al Ecuador. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Les agradecemos y confiemos en días mejores por nuestro país, siempre y cuando haya voluntad política para el diálogo, especialmente del sector hoy levantado en el país. Muy buen día. Felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Richard Carapaz sabe lo que significa el esfuerzo. Para alcanzar el éxito enfrentó un camino lleno de obstáculos. Enfocado